Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Yolajayo, doctor arquitecto. Vengo a hablarles de la experiencia que desarrollé como colaborador de UNESCO y del IFAM, del Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional de Brasil, entre los años 2017 y 2010, como responsable por la ordenación y gestión de bienes culturales de protección federal en la ciudad de Río de Janeiro. Estructuraré mi propuesta en 5 puntos. En principio, explicar un poco lo que son los paisajes cariocas entre la montaña y el mar, una declaración que se incorpora en la lista de Patrimonio Mundial en el 2012 en la categoría de paisaje cultural, en un paisaje metropolitano de una escala fuera de lo común en este tipo de declaraciones. Después hablaremos de los desafíos que esto supone en el contexto de los paisajes cariocas, pero en la ciudad y en el área metropolitana, en la ciudad de Río de Janeiro, en el entorno carioca, y también en el entorno fluminense, ¿no? En la bahía de Guanabara. Luego pasaremos a ver lo que significa ordenar y normatizar esos paisajes, cuáles fueron los trabajos que se desarrollaron, tanto desde un punto de vista jurídico normativo como desde un punto de vista de gestión, explicar cómo funciona la gestión de este sitio, el comité gestor de los paisajes cariocas y el consejo consultivo del Parque Nacional de la Floresta de Tijuca, que funciona de forma complementaria. Y luego analizaremos a nivel de conclusión los conceptos principales que inspiran esta declaración, que son paisaje, territorio y tiempo, y un futuro que esperamos que sea participativo y colaborativo. Río de Janeiro es sin duda uno de los paisajes culturales más sobresalientes de la lista del Patrimonio Mundial, donde tenemos unos 125 paisajes de un total de 1.200 sitios declarados Patrimonio Mundial, ¿no? Y lo es porque el diálogo, la relación entre la naturaleza y la cultura en Río de Janeiro no deja de ser espectacular por su escala, por la calidad de dichos paisajes y por su relación con una ciudad que también tiene su propio patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y una dinámica que ha hecho que Río de Janeiro hoy tenga aproximadamente 6,5 millones de habitantes y un movimiento inmobiliario, ambiental, turístico, de transporte fuera de lo común.
La declaración empieza a finales de los años 90, todavía en el siglo XX, y empieza con distintas iniciativas. En principio, las dos primeras iniciativas es la Declaración de Río en función del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, y del Monasterio de San Bento, construido a inicios del siglo XVII en la ciudad de Río. Y estas declaraciones se van ajustando mediante procesos participativos donde hubo un importante protagonismo por parte de la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero también hubo un importante apoyo por parte del Ayuntamiento, del Estado y de las autoridades federales que trabajan en esta zona, que básicamente son ICMBio en la responsabilidad de supervisor del Parque Nacional de la Foresta de Tijuca, y el IFAN, que es el Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional, que también supervisaba pues, todos los bienes federales que estaban incluidos en la declaración, que fueron varios y fueron variando a lo largo del tiempo, como ya he dicho. Paisajes culturales, paisajes cariocas entre la montaña y el mar, que parte de esa visión que duda entre una declaración basada en su centro histórico y sus elementos patrimoniales, culturales más relevantes, como son, por ejemplo, los monasterios, las iglesias barrocas o los ingenios o palacios imperiales y de la familia real que están en el centro de Río de Janeiro, y fue poco a poco reorientándose, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo, el equipo se iba dando cuenta que el verdadero protagonista en este espacio era el sitio, el lugar, y por tanto de una declaración basada en el conjunto histórico y su patrimonio destacado, se pasó a una declaración basada en el paisaje y en la relación entre la montaña y el mar. Tanto la parte más alta de la montaña, las sierras más altas de la montaña de Río, como en su contacto con la bahía de Guanabara o en su contacto con el océano Atlántico. Por eso la denominación final de la candidatura fue Paisajes Cariocas entre la montaña y el mar. Esa relación se manifiesta en muchos puntos con mucha claridad. Algunos de ellos incluso tenemos ya que destacar que no fueron incluidos en la candidatura, como es el caso de Morro, Dois Irmãos y Vidigao, que está en la fotografía, con Rosinha, que es una de las favelas más importantes o más reconocidas de las 1200 favelas que tiene Río de Janeiro, que es esta que ven a la izquierda del Morro de Dois Irmãos. Y otros puntos como son el calzadón de Copacabana, el paseo de la playa de Copacabana, tan conocido por su permanente inclusión en vídeos, películas, folletos de turismo, etcétera. Y por otro lado, la entrada a la Bahía Guanabara, que sobre todo son las fortificaciones históricas coloniales a un lado y al otro de la entrada de la bahía, por un lado Praia Vermella y Morro de Caradicão, del lado de Río de Janeiro, por el lado de Niterói, la península de Jurujuba con el sistema fortificado de Barón de Río Branco, ¿no? Y luego, dando continuidad hasta el centro histórico, pues el Parque de Flamengo, el Otero da Gloria y todos los elementos característicos del frente litoral interior de Río de Janeiro en la bahía de Guanabara. Esto es lo que forma un conjunto de elementos de valor excepcional y universal. Esta relevancia del paisaje cultural carioca inspiró numerosas formas de arte, desde música, danza, poesía, literatura, cine, fotografía, y estos elementos también tan destacados del vivir carioca, de la forma de ser de los habitantes de la ciudad de Río de Janeiro, pues también forma parte de la candidatura como criterio 6. El espectacular paisaje de Río de Janeiro ha servido de inspiración para muchas formas de arte, literatura, poesía y música. Las imágenes de Río
que muestran la bahía, el pan de azúcar y la estatua del Cristo Redentor han tenido un alto factor de reconocimiento a nivel mundial y por tanto los elementos fundamentales de la candidatura. El otro que veíamos anteriormente tiene que ver con paisajes de toda tipología que han sido construidos a lo largo del tiempo, ¿no? Esta delimitación de este conjunto de bienes que forman parte de la declaración de Río tiene en total unos 150 millones de metros cuadrados, de los cuales 72 millones aproximadamente corresponden a la zona core, a la zona central de la declaración, los elementos declarados, y 81 millones de metros cuadrados corresponden aproximadamente a la buffer zone, ¿no? Donde tenemos tanto el espejo de agua de la entrada a la bahía de Guanabara como en la zona urbana de los barrios de Catete, Humaitá, Botafogo, Jardín Botánico, Gavia, que forman parte de todo este ínterin entre el frente marítimo y la parte más alta de las sierras de Tijuca, Pretos Forros, Cobanca, etc., ¿no? Si vamos a las categorías de paisaje cultural definidas por UNESCO en 2011 y consolidadas en las directrices operativas más recientes del 2021 de UNESCO, directrices operativas para las propuestas de nuevas declaraciones en UNESCO, nos encontramos tres tipos de paisaje que van a estar claramente representados en el conjunto de elementos que forman parte de los paisajes cariocas. Estos son paisajes diseñados intencionalmente, paisajes de evolución orgánica en la subcategoría de paisaje continuo o en la subcategoría de paisajes fósiles. Y en tercer lugar, a lo que nos referíamos anteriormente, la categoría de paisajes asociativos. Vamos a verlos detalladamente todos estos paisajes. Por tanto, tenemos un conjunto de elementos que se resumen en cuatro grandes zonas. Una zona serrana, que es la zona noroeste del conjunto declarado de los paisajes cariocas, que es la zona de Pretos, Forros y Cobanca, es la zona que queda detrás del Pico de Tijuca, bastante separado de la zona más conocida de Cristo Redentor o Corcovado, y más cercano de Jacarepaguá o de las zonas más urbanizadas del interior de la ciudad de Río de Janeiro. Por otro lado, un elemento muy singular, que es el conjunto formado por la Pedra da Gavia y Pedra Bonita, que se adelanta sobre el mar con acantilados que superan los 845 metros sobre el nivel del mar y prácticamente a 300-400 metros de separación del frente costero. En tercer lugar está la más reconocida Sierra de Carioca o Macizo da Tijuca, que va desde la Serra do Alto do Sumaré, donde están las antenas de telecomunicaciones, que son las que señalan con mayor claridad esta especie de espina que sobresale en el centro de la Sierra de Carioca, hasta picos tan importantes como Conacre, Andoriñas, Corcovado o Pico do Papagaio, ¿no? Entre otros muchos, como por ejemplo el Morro de Santa Marta, que es un mirador aventajado sobre la zona más noble, digamos, de la ciudad, el barrio de Botafogo, el barrio de Praia Vermella y los barrios de Humaitá, Flamengo, que comentábamos con anterioridad, ¿no? Además, luego está la zona 4, que es la zona de entrada de la bahía de Guanabara, que recoge un conjunto de elementos que van desde la calzada de Copacabana, que es una obra maestra del gran paisajista Roberto Burle-Marx, hasta el conjunto de fortificaciones que, partiendo de la fortificación de la propia Copacabana en la punta de Arpoador
hasta los morros de Leme, Urubus, Babilonia, Urca, Caradicão y el propio Pan de Azúcar, que definen ese frente tan significativo desde un punto de vista paisajístico y que abre la entrada de la bahía de Guanabara. Del otro lado, en Niterói, pues también tenemos el pico de los Macacos o el Forte do Pico, el Forte de San Luis, el conjunto de fortificaciones del litoral de Niterói, Santa Cruz, Imbuí, etc. ¿no? Y estos elementos que vemos aquí mejor representados en sus distintas categorías de áreas urbanizadas, islas, playas y aguas, parques y jardines urbanos o protección ambiental, tenemos que destacar que todos ellos corresponden a categorías de verde o áreas húmedas o azul, ¿no? Que llamamos en términos urbanísticos muchas veces, ¿no? Por tanto, prácticamente el 56%, 57% del área van a ser áreas de preservación ambiental o monumentos naturales, parques nacionales o en costas, laderas de las colinas, de las sierras más altas de este conjunto. Otro 34% serán los espejos de agua, las zonas que vemos en la imagen entre Niterói y Río de Janeiro, la entrada de la bahía de Guanabara con su fuerte de Laje y con sus profundos canales de acceso a la navegación, ¿no? Que dan lugar a islas singulares, playas o, como decíamos, espejos de agua que también son protegidos por la legislación. Para después pasar a lo que son los parques y jardines urbanos, donde destacan el Jardín Botánico, los parques de Flamengo y Parque Lage, en el barrio también del Jardín Botánico, o bueno, pues los parques ya en las áreas buffer, en las áreas intermedias de los morros de Cabritos o de San Juan o de Pavón-Pavonsiño y todo el conjunto de alineaciones que se producen en Morro do Pasmado también o Morro de Cantagalo, ¿no? Entre las playas de Ipanema y Copacabana. Por tanto, estamos hablando efectivamente de un paisaje cultural o de un conjunto de paisajes culturales en distintas categorías, ¿no? En distintas versiones de lo que pide UNESCO. Un paisaje que se construye sobre una base de más de 500 años, de más de 500 millones de años, que se cristalizan y se visualizan en los granitos y neises de los macizos rocosos que llegan hasta el borde prácticamente del mar y en los más de 60 millones de años de modelado de las planicies y valles, ¿no? Pero sobre todo en ese gran conjunto de cerros, de sierras, de macizos, de colinas, de tabuleros, de elementos destacados de la topografía que van a tener una fuerte presencia en el paisaje y que no pueden desaparecer, siendo que la ciudad se va a desarrollar más en las planicies y bajadas que ocurren en medio de los valles de estos conjuntos de relieves tan destacados de la ciudad, ¿no? Y dentro de lo que UNESCO entiende como paisajes culturales, este conjunto formará los paisajes evolucionados orgánicamente como paisajes fósiles o paisajes reliquias, que es la subcategoría B de los paisajes evolucionados. Esta presencia fuerte de los picos es permanente, tanto cuando vemos la ciudad y los paisajes
desde la cota cero, ¿no? Paseando por las playas o por las bajadas o por la lagoa Rodrigo de Freitas, por ejemplo, en el interior de la ciudad ya de Río de Janeiro, como si lo vemos desde encima, ¿no? Desde el alto de estos picos, en las zonas donde los miradores y los accesos nos permiten llegar como turistas, ¿no? También encontramos que es un paisaje que incorpora importantes valores inmateriales derivados de las culturas indígenas y afrobrasileñas, sobre todo paisajes que incorporan lo místico, lo espiritual, lo contemplativo, los valores económicos que son transformados a lo largo del tiempo y que pasan desde las plantaciones de azúcar o de café del Alto del Macizo a las actuales explotaciones forestales, que no son explotaciones en sí mismos, son bosques de protección de todo este macizo que en definitiva ha sido y sigue siendo la principal fuente de agua del conjunto metropolitano fluminense, ¿no? En su conjunto, no solo carioca, no solo en el territorio de Río de Janeiro. Por tanto, esos usos se van cambiando desde un uso más estrictamente económico hacia usos actualmente más ligados con lo ecológico, con el turismo o con el disfrute, ¿no? De la sociedad y el aprovechamiento de estos espacios, ¿no? Otros elementos componentes, como es el caso del Jardín Botánico o del Parque Lage, que está cerca del Jardín Botánico, o el propio huerto forestal que se construye al lado del Jardín Botánico como área de reserva, de investigación, como área de almacenamiento de especies y de ejemplares por si en el Jardín Botánico hubiera algún problema con alguna plaga o alguna pérdida de elementos destacados. Son paisajes claramente diseñados y creados intencionalmente por el hombre, por tanto entran dentro de la primera categoría que UNESCO define, ¿no? Tanto en su formalización como en su captación de aguas, distribución de aguas a través de canales, pequeñas cascadas, acueductos, como en su individualización por especies o por conjuntos botánicos dentro de todo este gran espacio, ¿no? Y también entra dentro de la categoría de paisajes claramente diseñados y creados intencionalmente por el hombre, el paseo de la playa de Copacabana, que es un diseño del gran paisajista del siglo XX, el gran paisajista moderno, que luego verá el sitio que él utilizaba como vivero y como base para toda su actividad, su actividad profesional, que es el sitio Burle Marx, que fue declarado Patrimonio Mundial en el 2021, y esta obra, que es de los años 70, lo que hace es extender el paseo de Copacabana para poder permitir el tráfico y al mismo tiempo el paseo de la gente, haciendo estos maravillosos diseños que ven ustedes en las imágenes y que van a recibir el reconocimiento también como patrimonio mundial. Otros elementos que no por menores son igualmente importantes son, por ejemplo, el Parque Lage, que nace con el ingenio del rey en 1595, cuando las primeras haciendas se trasladan al entorno de la lagoa Rodrigo de Freitas para ir extendiendo poco a poco la ciudad que se acababa de fundar en el interior de la bahía, pero que luego van a sufrir transformaciones importantes como el diseño de John Tyndall en 1840, convirtiendo este paisaje que era más de carácter productivo, un quintal, una finca, una hacienda importante del interior de la lagoa Rodrigo de Freitas, pues en un jardín romántico que prácticamente hasta nuestros días es uno de los parques más visitados de la zona sur de Río de Janeiro, ¿no? Luego tendrá distintas ampliaciones con Mario Bodret y su protección, tomamiento o declaración como bien de interés cultural para que nos entiendan mejor en el contexto digamos español o hispanohablante en 1957 con una serie de dificultades que vamos ahora a relatar, ¿no? Otro paisaje
claramente diseñado y creado intencionalmente por el hombre y que tiene una gran extensión, supera el 1.800.000 metros cuadrados aproximadamente. Es uno de los mayores parques de frente marítimo de todo Brasil. No es el mayor, porque el mayor está en Santos, pero es uno de los mayores, que se construye a partir del desmonte de los cerros de la zona central de Río de Janeiro. Es este Parque de Flamengo, que muchas veces se asocia exclusivamente con Burle Marx, pero que tiene la intervención de otros grandes arquitectos y otros grandes ingenieros y otros grandes paisajistas, como son Alfonso Reidi, Jorge Machado Moreira, Elio Mámede, Berta Leitic y sobre todo, diríamos, Carmen Portiño, ¿no? Una arquitecta ingeniera de grandísimo renombre en la ciudad de Río de Janeiro, además de la colaboración de Luis de Melo Filho, botánico, y del propio Burle Marx, claro, que va a definir el contenido más paisajístico de este conjunto, siendo que el trazado urbanístico o los elementos arquitectónicos van a ser obra del otro conjunto de arquitectos ingenieros que he citado anteriormente. Por otro lado, es importante destacar que esto solo va a ocurrir por una simbiosis perfecta que ocurre en Río de Janeiro entre la política, Carlos Lacerda, que era diputado en ese momento, y Lota de Macedo Suárez, que era la instigadora, paisajista, artista, una persona muy brillante, pero que al mismo tiempo supo encajar sus ideas con el ideal político de aquel momento y por tanto materializar esta gran obra de arte y del país que es el Parque de Flamengo, ¿no? Un caso singular son los fuertes, porque todavía tienen una fuerte presencia militar, todavía tienen una utilidad dentro de lo que es el mantenimiento y la conservación de los accesos a la totalidad de la bahía de Guanabara y por tanto, además de las fortificaciones históricas fantásticas, ¿no? Desde el conjunto de San João o el conjunto de Santa Cruz que está enfrente, el Forte del Aje y el conjunto que he comentado anteriormente de Barão do Rio Branco con el Forte de San Luis o el Fuerte de Pico, pero además tiene el Centro de Operaciones Especiales del lado de Niterói o tiene esta base militar a los pies del Pan de Azúcar que todavía se mantiene muy activa y está siendo utilizada permanentemente por los cuerpos del ejército, ¿no? Pero hay que decir que se produce una simbiosis clarísima y delicada entre los valores históricos, culturales y artísticos de estas fortificaciones y los valores estratégicos o los valores de defensa, ¿no? Que contribuyen a que estas fortificaciones y sobre todo estos paisajes, ¿no? Yo siempre he hecho una reflexión interesante de qué hubiera sido, por ejemplo, de estos paisajes que hay entre el Fuerte del M y el Pan de Azúcar si no hubieran sido del ejército. Y es que el ejército ha contribuido enormemente a la conservación de esos paisajes por interés propio, ¿no? De control, de dominio de ese territorio tan importante para la defensa de la bahía, como por motivos ecológicos incluso, ¿no? De forma más reciente de mantener esa vegetación y esa estabilidad de esas laderas tan fuertes al borde del mar, ¿no? Estas son algunas imágenes del interior del fuerte de San João, que es el que sirvió de base a la primera instalación de los portugueses, inclusive cuando todavía la isla de Vilegañón estaba en manos de los franceses en 1556-57 y desde esta fortificación, que es el fuerte de San João, aunque aquí en medio ustedes tienen el fuerte de Santa Cruz también, que es el que está al otro lado de la bahía de Guanabara, pero es desde esta instalación del fuerte de San João cuando se produce el ataque a la isla de Vilegañón y se produce la transferencia entre el primer asentamiento francés y el primer asentamiento portugués que va a ser considerado como el origen de Río de Janeiro, ¿no? Otro tipo de paisaje asociativo, otro tipo de paisaje es el paisaje asociativo, que es aquel
que vincula distintos elementos del conjunto de los paisajes cariocas con símbolos que representan totalmente la identidad del sitio, ¿no? Y uno de estos lugares, sin duda, es el Cristo Redentor, que se ha convertido en el símbolo de la ciudad de Río de Janeiro y una de las maravillas de la humanidad, etcétera, porque ha sido muy visto y muy tanto en publicidad como en elementos diferenciales, ¿no? Pero hay otro paisaje asociativo que es muy curioso, pero que está en la declaración, que es el modo de vida carioca, ¿no? La forma en la que los habitantes de la ciudad de Río de Janeiro se relacionan con estos fantásticos paisajes. Relaciones que van en manifestaciones culturales tan singulares como la capoeira, hasta las rodas de samba o las ofrendas a Yemanjá o el trabajo de los pescadores en la zona del final de la playa de Copacabana o bueno, pues la música y la vida y el gozo, ¿no?, que Carioca tiene ante estos maravillosos paisajes, ¿no? Y eso se plasma también en la pintura, porque estos paisajes van a ser inspiración para grandes artistas como Jan de Bret, Adalbert Heinrich, Thierry Frères, Nicola Antonio Facchinetti, que sobre todo a lo largo del siglo XIX, cuando la ciudad está expandiéndose, cuando la ciudad está ocupando el alto de estas colinas y de estos morros, pues van a esas maravillosas vistas, ¿no?, que todavía perduran hasta nuestros días y que nos traen rápidamente el valor de estos paisajes, ¿no? Por tanto, Río está permanentemente enfrentando el desafío de ocupar las zonas naturales, de preservar los ecosistemas, los nichos ecológicos, los ecotonos, los elementos de mayor valor y mayor identidad, como son los lagos, los aterros, las restingas, las playas, los sistemas dunares, el alto de todas las sierras y colinas o de los cerros aislados o alineados en conjuntos singulares como el sistema Babilonia-Cabritos, ¿no?, que vemos en estas diferentes imágenes, y la ciudad que va sucediéndose y que va ocupando estos espacios, en algunos casos como en la Lagoa Rodrigo de Freitas, llegando a ocupar hasta el 50% del área húmeda de la lagoa para poder resolver todos los accesos y las conexiones entre las futuras áreas que se van a desarrollar en, ¿no? O es el caso también de Copacabana, ¿no?, donde podemos ver que solo a finales del siglo XIX empieza a ser ocupada de una forma muy poco densa, muy puntual, con caserones, y ya en 1927 se instala, a principios del siglo XX, se instala el Hotel Copacabana Palace, que va a ser el punto de referencia, el ariete, para que esa ocupación poco a poco se vaya convirtiendo en una alta densificación, ¿no?, como vemos hoy, donde tenemos unos 6 millones de habitantes ya en la ciudad de Río de Janeiro, a partir de los 500.000 que apenas había a finales del siglo XIX, ¿no? Y pueden ver en la imagen de abajo una imagen prácticamente del 2020, donde vemos ya la ciudad de 6,7 millones de habitantes ocupando estos espacios tan maravillosos de las primeras restingas y de las primeras conexiones naturales que la ciudad de Río tenía. Pero es un patrimonio que es necesario destacar, que es un patrimonio eminentemente paisajístico, y que no tiene tanta relación, como ven en la imagen, con el centro histórico y con el patrimonio histórico colonial que dio lugar a la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? En estas imágenes pueden ver tanto el patrimonio federal como el patrimonio regional, como el patrimonio municipal protegido, cómo se va desarrollando sobre todo en todos los valles y las zonas bajas entre los relieves principales de la
de la zona, y el macizo central, que es el macizo protegido, o la zona del frente marítimo, que es una zona muy poco adensada, con pocas edificaciones y donde la naturaleza tiene un protagonismo muchísimo mayor, ¿no? Por tanto, es un paisaje urbano histórico, pero que huye de la ciudad histórica y del centro histórico por distintas vicisitudes, ¿no? Porque fue un proceso bastante complejo, el proceso de su declaración. Rafael Winter, Mónica Bahía, Isabel Ecuri lo cuentan muy bien en sus trabajos, cómo fue este largo proceso hasta llegar a la declaración de Río en 2012, pero insisto, aunque partió sí de elementos fundamentales del trazado, como son, por ejemplo, los grandes conventos de San Francisco, del Carmo, de San Bento, o elementos singulares como el Arco de Lapa o el convento do Desterro, ¿no? En la zona centro, rápidamente eso se fue eliminando y se fue pasando a una declaración más basada en ese diálogo permanente y tan rico entre naturaleza y cultura, ¿no? Que es lo que hace de Río un paisaje cultural muy destacado. Y eso no ocurrió por acaso, ni ocurrió solo en el momento de la declaración de Río como Patrimonio Mundial. Esto ya venía ocurriendo desde la primera ley, la ley 2537 de Patrimonio Cultural de Brasil, porque justo un año después de la aprobación de la ley se van a proteger, se van a declarar bienes de interés cultural, se van a tombar en términos brasileños los cerros históricos, los cerros que dieron lugar a la ciudad, en parte porque estaban sufriendo fuertes presiones. En 1880 empieza a desmontarse el morro de Senado, el primer morro que se desmonta de la zona norte. Entre 1920 y 1922 se desmonta el morro de Castelo, que fue el morro donde originalmente se instalaron los jesuitas, que son los fundadores, junto con los portugueses, de la ciudad de Río de Janeiro, y en el 22 se rodea de un montón de edificaciones de una gran altura, prácticamente hasta dejarlo invisible, el Morro da Viúva, entre la bahía de Botafogo y el parque de Flamengo, ¿no? En el 38 se protegen todos estos morros y, a pesar de ello, en 1950 se desmonta parcialmente, prácticamente la mitad, el morro de San Antonio, donde está el convento de San Francisco. Por tanto, esa relación naturaleza-cultura siempre dio lugar a grandes reconocimientos, pero al mismo tiempo también a grandes operaciones urbanísticas, donde en este caso acaban desapareciendo los morros y acaba transformándose completamente el paisaje, ¿no? Y esto, en los años 38, en el 73, que ya estaban, digamos, preparados y avisados de todo lo que podía pasar, intentan que sea lo contrario, ¿no? Y cuando se está produciendo un proyecto de aumento de la densidad del teleférico que sube a Urca y Pan de Azúcar, pues la sociedad carioca y fluminense se ponen de acuerdo para forzar al Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional a que proteja las colinas de la zona sur, ¿no? Y entonces, en ese momento son protegidas 7 colinas, que son el Morro de San João, el Morro de Pan de Azúcar, el Morro de Urca, Babilonia, Cara de Cão, Dos Hermanos y Piedra de Gavia, y por supuesto todo el entorno de Corcovado, ¿no? Pero son protegidos por su carácter paisajístico y sus valores naturales y ecológicos, por su presencia en el skyline carioca, por su presencia también en las imágenes y en el simbolismo carioca, pero no son perfectamente delimitados, no se define exactamente cuál es el ámbito de esa protección. Por tanto, en el año 2019 a 2020, Isabel Ecuri, con mi ayuda, nos ponemos manos a la obra y hacemos una propuesta de declaración que, además de delimitar ya con precisión estos cerros y estos elementos naturales protegidos, pues aumenta esa zona de protección incorporando algunos cerros que yo curiosamente no he sabido entender todavía por qué no estaban dentro de la declaración,
que son los coloreados en oscuro, en negro aquí, en la zona central, que tiene una fuerte presencia, que se ven prácticamente desde toda la zona sur de la ciudad, y que son los morros de San João, Saudade, Cabrito, Sacopá, Cantagalo, Pavão, Pavãozinho y Arpoador, ¿no? Y por tanto completamos ese conjunto de una forma, digamos, más rotunda. Y yo diría incluso que sería necesario revisar el morro de Pasmado y el morro de Viuda, que son dos morros que tuvieron una fuerte presión también para realizar monumentos, que luego hablaremos. En el caso del morro de Pasmado es el monumento al Holocausto, y al otro lado de la bahía Guanabara los picos del lado de la península de Juruyuba, ¿no? Todo el relieve que destaca en la península de Juruyuba y que está ocupado por esas fortificaciones que hablábamos también con anterioridad. A pesar de todo y de la extensión enorme de los paisajes cariocas, es curioso que prácticamente todo el turismo se concentra en un único punto, ¿no? O en dos únicos puntos, por decirlo así, que son el Cristo Redentor y Urca y Pan de Azúcar, ¿no? Que es el cerro que está más cerca de la entrada de la bahía de Guanabara, son 400 metros de altura al borde mismo de la entrada de la bahía de Guanabara. En el caso del Pan de Azúcar, el Urca es un morro intermedio, son unos 245 metros de altura y sirve de base para los teleféricos que luego suben hasta lo alto del Pan de Azúcar. Y el segundo punto de mayor destaque es Corcovado, el cerro de Corcovado, que lo ven aquí en la imagen al fondo, que tiene 710 metros de altura más 30 metros del Cristo, luego unos 740 metros de altura, ¿no? Y también muy cerca del borde del mar y con unos grandes farallones o acantilados de roca, ¿no? De 200, 300 metros de altura, prácticamente de caída vertical o caída libre, lo que hacen que destaque absolutamente en el paisaje, ¿no? Pan de Azúcar tiene 1.100.000 visitantes, 1.600.000 visitantes año. En el caso de Corcovado y Cristo Redentor estamos hablando en torno de los 3.200.000. Aunque según datos de ICMBio, que es el organismo que gestiona el Parque Nacional de la Foresta de Tijuca y por tanto Cristo Redentor y Corcovado, ellos reducen el número de visitantes a 2,4 millones de visitantes año, pero según datos del Comité Gestor de los Paisajes Cariocas hemos superado ya los 3 millones de visitantes. Es verdad que esto ocurrió en años distintos. Estamos hablando que los 2,4 millones de Corcovado son en el año 2021. Los más de 3 millones ocurrieron en el año 2014 y 2016 y 2017, ¿no? Y prácticamente en el 2019, donde llegamos a 3 millones de visitantes en lo alto de ese cerro del Pan de Azúcar, ¿no? Esto hace con que el turismo sea uno de los mayores desafíos de la ciudad de Río de Janeiro y del sitio Paisajes Cariocas, ¿no? Mientras tenemos 22 millones de visitantes en Bangkok o 20 millones de visitantes en París, en Río de Janeiro solo tenemos 3.200.000 visitantes, ¿no? Porque los mismos visitantes que iban a Pan de Azúcar van a ir a Cristo Redentor o van a conocer las playas de Copacabana. Luego no les podemos contar dos veces, ¿no? Sino que les contamos dentro de un único término. En total en Brasil son 7 millones de visitantes año para una población de 216 millones de habitantes, cuando estamos hablando que España con 45 millones de habitantes está rondando los 85 millones de turistas, ¿no? Por tanto, el gran desafío claramente y el gran desafío del sitio Paisajes Cariocas es el aumento del número de turistas, ¿no? Para ello tiene que mejorar la seguridad y tiene que aumentar los puntos de interés, ¿no? Yo que viví 3 años en Río de Janeiro, pues conozco muchos miradores maravillosos donde poder observar todos estos paisajes, pero realmente el turista cuando va y se queda una semana en Río de Janeiro lo que visita sobre todo es Pan de Azúcar, Cristo Redentor y Copacabana, ¿no? Las playas de
Copacabana, Leblon, en fin, las playas del litoral sur de la ciudad, ¿no? Creo que la ciudad pues tiene otros valores más ricos, ¿no? Otro desafío importante que tiene este sitio a la hora de plantearse el futuro es evitar su transformación en escaparate del mundo, ¿no? Es la apropiación, lo que yo llamo la apropiación simbólica por elementos no claramente vinculados al sitio, como puede ser el caso del monumento del Holocausto, que fue una gran discusión, pero fue finalmente construido e inaugurado, ¿no?, recientemente, o incluso la apropiación por parte de Disney de las murallas de Pan de Azúcar y Urca para hacer proyecciones de películas, ¿no? O en otro caso el uso por Red Bull de estos paisajes para hacer exhibiciones aéreas o exhibiciones de trial o de mountain bike, o usar el propio Cristo para hacer proyecciones y simulaciones de distinta índole, ¿no? Otro aspecto también que es necesario destacar en el caso de los paisajes cariocas, cuando estamos intentando definir un diagnóstico transversal de todo el sitio, es su alta vulnerabilidad a los efectos derivados de los cambios climáticos, ¿no? Los impactos derivados de forma directa por efectos como caídas de rocas, deslizamientos de laderas, inundaciones o elevación del nivel medio del mar son claramente visibles en la ciudad y provocan anualmente un conjunto importante de muertos, muy variable dependiendo del año, pero en fenómenos puntuales, como ocurrió en febrero del 2019, estando yo en Río de Janeiro, con una sola tormenta murieron 14 personas, ¿no? Unas ahogadas y otras por efectos de la caída de grandes bloques de tierra sobre carreteras de alto tránsito, y personas que iban transitando en sus vehículos pues acabaron muriendo, ¿no? Pero lo importante no es tanto estos fenómenos, ¿no?, sino los fenómenos colaterales que producen. Es decir, cuando se producen inundaciones, deslizamientos, caídas de rocas o rupturas del sistema en su conjunto, ¿no?, quedan inutilizadas infraestructuras y servicios de altísimo valor, lo que se produce es un colapso ambiental, y un colapso que a veces, como el caso de la pandemia, afectan a la salud. Y mientras estábamos hablando de unos 100 muertos al año por efectos directos de los cambios climáticos, estamos hablando que solo en un día de pandemia en Río de Janeiro, y las pandemias no las tenemos que asociar exclusivamente al COVID, ¿no?, como ha llegado ahora, sino a la fiebre amarilla, al chikungunya, pandemias o virus que están aumentando mucho por efecto del aumento de la temperatura y el aumento de la frecuencia impredecible de las precipitaciones, es decir, casos de alta precipitación con casos de sequía. Esto hace que estos mosquitos que transmiten estas enfermedades, como las que hemos dicho, pues aumenten, ¿no? Por tanto, el COVID no será algo excepcional, sino que si todo sigue igual, en Río de Janeiro estas enfermedades asociadas con la presencia de determinados mosquitos y con la extensión de estas pandemias en función de la topografía y de la relación del pueblo carioca y del pueblo fluminense tan próxima y tan cordial, ¿no?, pues generará crisis muy importantes como la que hemos vivido con el COVID, donde solo en el municipio de Río de Janeiro ha habido 37.000 muertos y hubo días con 260 muertos diarios en la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Un aspecto fundamental tiene que ver con los desafíos socioeconómicos, ¿no?, que la ciudad aporta, tanto en materia de seguridad, por ejemplo, ¿no? Es una ciudad con alto índice de delincuencia,
con más de 2.000 muertos al año por violencia, tanto policial como parapolicial, como antipolicial, ¿no? O violencia entre los propios traficantes, por ejemplo, ¿no? Pero sí es importante decir que es algo endémico en Río, ¿no? Es algo que siempre ha convivido con la ciudad de Río. Es verdad que se ha acelerado, se ha intensificado, se ha hecho más grave todavía, si cabe, el efecto de todas estas pandemias, pero lo importante es decir que Río hoy, de los 6.700.000 habitantes, tiene más o menos 2.300.000, 2.400.000 habitantes. Los censos no son muy seguros, pero se calcula que puede rondar en torno a esa población en más de 1.200 favelas organizadas en más de 150 comunidades, donde algunas favelas, como por ejemplo Maré o Alemán o la propia Rosiña, superan los 100.000 habitantes por comunidad, ¿no? Y por tanto estamos hablando de un problema muy serio, que además en el entorno justo de los paisajes cariocas estamos hablando de 120 pequeñas favelas, unas 30 comunidades diferentes, que tienen un claro impacto sobre el paisaje y que están presentes, ¿no? Cuando llegamos a Río y nos fue encargada la labor de pensar nuevos instrumentos de ordenación y gestión, aplicamos una metodología que ya habíamos aplicado en otros casos, ¿no? Inclusive en Brasil con el Plan Director del Parque Municipal de Belo Horizonte, que fue Premio Latinoamericano de Arquitectura al Paisaje. Una metodología basada en dos pilares básicos: naturaleza y cultura, y en 5 elementos. Por un lado, las áreas de interés paisajístico; por otro lado, los sistemas territoriales, patrimoniales o complementarios; por otro lado, los morfotipos naturales y culturales, que son las unidades de carácter que nos permiten identificar las características de cada unidad del espacio, tanto desde su perspectiva natural o ecológica como desde su perspectiva urbanística o cultural. Y luego sus distintas agrupaciones, ¿no?, en subunidades y unidades de paisaje, que son áreas que podríamos definir con nombres y apellidos. Son áreas que tienen una gran fuerza, ¿no?, y una gran identidad dentro del trazado de toda esta ciudad, y que por tanto tiene su propia normativa, ¿no? Así como los morfotipos tienen una normativa de carácter general que se puede repetir en lados bastante distantes o en piezas bastante distantes dentro del puzzle urbano que es la ciudad de Río de Janeiro, o los sistemas territoriales, que son elementos que pueden estar separados, pero que son elementos cuya función o cuyos procesos activos hacen que tengan una cierta homogeneidad. Pueden ser corredores ecológicos, masas forestales, pueden ser corredores de transporte, pueden ser equipamientos, redes de equipamientos públicos, o puede ser el sistema territorial patrimonial formado por los elementos catalogados, protegidos en los distintos niveles y esferas del gobierno, ¿no? Iremos viendo poco a poco esta protección. El primer trabajo que hicimos fue claramente identificar todas las iniciativas de planificación e iniciativas cartográficas que se estaban produciendo en ese momento en la ciudad. Y la verdad es que nos sorprendió la calidad y la cantidad de planes. Siempre digo que Río tiene una cierta inflación de planeamiento, planeamiento sectorial, urbanístico, ambiental, planeamiento estratégico, planeamiento turístico, planeamiento de transporte. Es decir, tiene planes para todo. Veremos luego que uno de los problemas es que estos planes no se cumplen, sino que quedan muchas veces en papel, pero cuando nosotros llegábamos estábamos trabajando desde el plan metropolitano hasta el plan de defensa de riesgos del grupo C40, que trabaja en Río de Janeiro ya desde hace muchos años, ¿no?, en el tema del combate a los efectos del cambio climático, ¿no? Por tanto, fue muy fácil comenzar los trabajos y fue muy fácil poner una gran base de datos a disposición desde el primer. Y como digo, siempre basados en una doble idea. Por un lado, intentábamos dibujar sobre los mapas la naturaleza sobre la cual la ciudad sucedió, y por otro lado, intentábamos dibujar tanto la ciudad que se formó como la ciudad que se planifica, es decir,
la ciudad que se anticipa a través de los planes urbanísticos y otro tipo de planes, ¿no? Separándolo en estos dos grandes pilares que son la naturaleza y la cultura. Y luego intentamos ver cómo dialogan o no entre sí. Es decir, si los especiales valores que esa zona disponía por análisis de cartografías históricas, de fotografía histórica o por análisis edáfico, hidrográfico, topográfico que podamos hacer de la ciudad y el resultado final, ¿no? Lo que quedó de ese elemento natural del inicio. Por tanto, es un diálogo permanente entre naturaleza y cultura, ¿no? Diálogo permanente que al mismo tiempo había que estructurar en normas, ¿no? Porque todo el trabajo que nosotros hacíamos en Río tenía que trasladarse a documentos jurídicos, ¿no? Que podían ser memorias justificativas, que podían ser planos de ordenación, que podían ser fichas de catálogo, que podían ser directrices y orientaciones, por ejemplo, para plantación, y que nosotros acabamos estructurando en estos 6 cuadernos. El primero es un cuaderno, el cuaderno 1, que define la metodología y la forma de trabajar. El cuaderno 2 incluye la re-ratificación de los bienes, es decir, el proceso de resignificación, de revaloración de los bienes y de identificación detallada de los elementos componentes de cada uno de los bienes. Un ejemplo claro va a ser el jardín botánico, pero yo creo que vamos a hablar después, donde pasamos de 3 elementos protegidos a más de 258 elementos valorados y protegidos en función de sus valores, ¿no? A partir de ahí establecemos unas normas patrimoniales locales y holísticas, es decir, normas que afectan a todos los aspectos relevantes, desde los tipos de equipamientos, los usos y las actividades que se deben desarrollar en ellos, hasta el máximo detalle del tipo de vegetación que tiene que ir en cada uno de los morfotipos naturales, ¿no? Sea una restinga, una zona de mangues o una zona submontana, supramontana o una zona, por ejemplo, de cerros aislados, ¿no? En el centro de Río. Para cada una de estas zonas definíamos el tipo de vegetación. Luego, en planos de mayor detalle, que llegábamos hasta la escala 1-2000, pues definíamos, por ejemplo, intervenciones ya puntuales, lo que llamamos la acupuntura urbana, proyectos y acciones puntuales que pueden mejorar notablemente la calidad del conjunto, ¿no? En el punto 4 lo que hacemos es un plan territorial, es decir, nos volvemos a separar del elemento principal para intentar ver cómo conectarle con el resto de sistemas de la zona, ¿no? Y ahí trabajamos, como ya he dicho, con los sistemas de corredores verdes, de corredores ecológicos, con el sistema hidrográfico, con la interconexión de las masas forestales para garantizar una mayor biodiversidad, con elementos de la trama urbana que se puedan disponer, sobre todo con soluciones basadas en la naturaleza, infraestructuras verdes, para mejorar el funcionamiento del ecosistema urbano en su conjunto. Y luego ya en un último cuaderno, que es el cuaderno 6, lo que hacemos es una memoria descriptiva de todo eso, ¿no? Y a veces trabajábamos con ámbitos muy concretos y a veces trabajábamos, como es el caso del mapa de los morfotipos naturales, con la totalidad del término municipal, ¿no? Porque nos era más fácil identificar los distintos tipos de espacios. Llegamos a una clasificación, creo, de en torno de 50 morfotipos naturales y 50 morfotipos culturales, y a su vez 30 procesos naturales y 30 procesos culturales que se superponían en todos estos espacios, ¿no? Por supuesto, no fue un trabajo que hicimos solo, hubo un equipo interesantísimo y muy grande, tanto por el lado del IFAN, del Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional, como por parte de las distintas instituciones que participaban en el comité gestor o en el Consejo Consultivo del Parque Nacional de la Foresta de Tijuca, ¿no? Y aquí estamos hablando de sociedad civil, estamos hablando de academia y estamos hablando de los 3 niveles de gobierno, o sea, el gobierno federal, el gobierno regional y el gobierno municipal, ¿no? Fueron cientos y cientos de reuniones permanentemente para intentarnos transmitir la complejidad y al mismo tiempo soluciones que pudieran implementar en todos estos espacios, ¿no? Y aquí es necesario destacar eso,
la calidad de la gestión de estos espacios, ¿no? La calidad en términos de organización de los equipos, ¿no? Tanto del Comité Gestor de los Paisajes Cariocas como del Consejo Asesor del Parque Nacional de la Foresta de Tijuca, ¿no? Donde están representados los habitantes del entorno, los usuarios, digamos, en términos simbólicos del espacio, ¿no? Que participan en manifiestos, en expresiones religiosas o espirituales que tienen una presencia importante en estos espacios, desde los terreros de Candomblé a los quilombos o a manifestaciones religiosas y culturales de otro tipo, ¿no? Deportistas que utilizan estas áreas como áreas de deporte, turistas, especialistas en medio ambiente, investigadores, en fin, todos ellos están representados en estos órganos de gestión. Por eso, el plan de gestión de la ciudad de Río de Janeiro se puede poner como uno de los modelos, ¿no? Porque es a partir del año 2010 aproximadamente que UNESCO ya obliga a que cualquier declaración que se haga tenga su correspondiente plan de gestión, ¿no? Y por tanto, UNESCO se niega de alguna forma a incorporar nuevos elementos en la lista del patrimonio mundial si no tienen un plan de gestión claramente aprobado y claramente definido. Y esto es lo que ocurrió en la ciudad de Río de Janeiro. El plan de gestión se presenta un año después de la declaración, en el año 2013, y es aprobado a inicios del 2014, y es un plan de gestión pues muy potente, toca prácticamente todas las áreas, con proyectos que van de lo más ambicioso, como es la limpieza de las aguas de la bahía de Guanabara, hasta proyectos puntuales que tienen que ver con la reforma de algunos elementos o la restauración o la preservación de algunos elementos singulares de su patrimonio cultural, como es el caso de las fortificaciones, por poner un ejemplo, o proyectos un poco más intensos de mejora y recualificación, por ejemplo, del jardín botánico, de Flamingo, ¿no? El desafío ahora es conectar los paisajes con el resto del municipio, ¿no? Hicimos un trabajo para el Ayuntamiento de Río, la Prefectura de Río de Janeiro, intentando reconectar los paisajes cariocas tanto con la red de unidades de conservación. Estamos hablando que prácticamente, si el municipio tiene 122.000 hectáreas, 93.000 hectáreas están dentro de unidades de conservación, es decir, un 44% de la superficie municipal está dentro de alguna unidad de conservación y tiene algún tipo de protección ambiental, más luego los tramos de ríos, los tramos de ríos abiertos al aire libre, los tramos de ríos cerrados. Los abiertos son unos 1.945 kilómetros, los tramos cerrados o tapados por urbanización 113 kilómetros, 295 puntos destacados de la topografía, que son colinas, sierras, tabuleros, montañas, picos, tablas, rocas, colinas, piedras, un montón de denominaciones diferentes dependiendo de la forma y la tipología de estos elementos topográficos destacados, ¿no? Más luego, dos elementos muy interesantes de los cuales hicimos un estudio muy detallado que presentamos con el INEPAC en el año 2019, que son las líneas de costa. En las bahías de Guanabara y Sepitiba, es decir, en las zonas interiores al este y al oeste del municipio de Río, 138 kilómetros, en la costa oceánica y acantilados, pues unos 150 kilómetros de áreas rocosas y unos 90 kilómetros de playas, ¿no? Entonces, todos estos elementos de alguna forma conectan los paisajes cariocas con el resto del municipio y más allá, ¿no? Con la bajada fluminense y con el estado de Río de Janeiro, ¿no? Es de destacar el tema de la planificación ambiental. Solo dentro del área declarada Patrimonio Mundial estamos hablando de 65 instrumentos de planificación ambiental, por tanto de 65 unidades de conservación, tanto en el ámbito municipal como regional como
nacional que se sobreponen y de las cuales hay que realizar, como ven en la imagen principal, un plan de gestión para conseguir la ordenación detallada de todos esos usos, ¿no? Dividiéndolos en áreas de uso intensivo, en áreas de uso conflictante, en áreas de uso patrimonial o histórico-cultural, en zonas de recuperación ambiental, zonas primitivas donde digamos que las masas vegetales tradicionales, que no necesariamente es la mata atlántica, puede ser zonas de caatinga o semiárido, ¿no? Por ejemplo, en el Alto de los Cerros, todavía se mantiene o debe ser mantenida con carácter prioritario. Zonas de usos especiales, zonas de uso intensivo, ya digo, sobre todo turístico y deportivo, y zonas de ocupación temporaria, pues para determinados usos que solo tienen una actividad en determinado día, ¿no? Por ejemplo, la zona de ala delta y de parapente de la piedra de agavia y piedra bonita, ¿no? Sobre todo piedra bonita. En fin, intentando cerrar, los paisajes cariocas son uno de los paisajes más complejos declarados a nivel mundial, tanto por su tamaño como por la variedad de los paisajes que lo forman, y por tanto se enfrenta a grandes desafíos, ¿no? El primero de ellos puede ser reforzar los valores naturales y ecológicos, es decir, resignificar el bien, repensar el bien. Hay un valor que nos llama mucho la atención, que no fue incorporado en la declaración, que apenas se habla de él y que sin embargo está en la base de la construcción de esos espacios, que es la calidad de las aguas y la calidad de vida, ¿no? Porque el macizo de Atijuca siempre sirvió como cuna de las aguas de la ciudad de Río de Janeiro. Por otro lado, se hace necesario proteger el patrimonio botánico y el patrimonio ambiental. Cuando se declara bien de interés cultural el jardín botánico, solo se protege la fachada de la Escuela de Bellas Artes de Grandjean de Montigny, que fue trasladada desde el centro de la ciudad de Río hasta el jardín botánico, o la fábrica de pólvora o el almacén de pólvora, ¿no? Dentro del jardín botánico, porque entre el año 1809 y 1822 el jardín botánico sirvió como almacén y fábrica de pólvora, ¿no? Qué curioso, y se olvidan de las más de 3.500 especies que hay representadas dentro del jardín botánico, no solo especies endémicas brasileñas, sino también muchas especies exóticas, ¿no? de prácticamente todos los países, o las más de 800.000 esicatas o colecciones botánicas que el jardín botánico atesora desde que fue fundado a inicios del siglo XIX, ¿no? En fin, creo que ya hay un gran trabajo por hacer en la zona centro, pero hay otro gran trabajo para hacer en la buffer zone y en la zona de influencia, ¿no? Como dice UNESCO en sus Operational Guidelines del 2021, existen tres zonas: la zona central que acabamos de mencionar, con sus grandes desafíos, la zona buffer o la zona intermedia y la zona de influencia, ¿no? Que es la zona desde la cual podemos observar o podemos interactuar con estos paisajes patrimonio mundial, ¿no? Y en estas zonas, pues los desafíos van desde la incorporación de la agricultura y la producción de alimentos en los barrios y sobre todo y especialmente en las favelas a través de la elaboración o el diseño de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza, a temas de transporte sostenible o a la implantación de la metodología HUL, metodología de paisaje histórico urbano, paisaje urbano histórico, en las formas de gestión, que implica pues una mayor ampliación del ámbito de influencia y la consideración tanto de aspectos naturales como culturales, aspectos geomorfológicos, aspectos visuales dentro del sitio, ¿no? Como efectivamente dice HUL, que es una directiva promovida y diseñada por un gran urbanista italiano que es Francesco Bandarin, ¿no? Con el cual trabajamos durante todo el proceso de consultoría a UNESCO y al IFAM, pero también recientemente pues en estos encuentros de Madrid o en otros encuentros que nos hemos visto física o virtualmente, ¿no? Otra cosa que se debe plantear el plan claramente, el sitio claramente, es la integración de los planes, ¿no? La integración de todo ese planeamiento tan rico
tan interesante que la ciudad de Río tiene, pero que al mismo tiempo es tan poco dialogante y sobre todo tan poco ejecutable, ¿no? Porque por distintos problemas, normalmente por problemas de gestión, problemas políticos, estos planes tan maravillosos, algunos de ellos como el plan metropolitano hecho por el recientemente fallecido Jaime Lerner, un gran urbanista brasileño que trabajó en la ciudad de Curitiba, bueno, pues estos planes se quedan en el papel y prácticamente no se mueven, ¿no? Siendo que sería necesario primero interrelacionarles, es decir, hacerles dialogar entre sí, ¿no? Porque muchos de estos planes no miran al plan que tienen al lado y que les afecta claramente tanto en su ámbito espacial como sus contenidos y directrices, y hacerles primero que se encajen como un gran puzzle que son en el territorio carioca y fluminense, pero al mismo tiempo luego que se apliquen, ¿no? Y que sean monitorados y seguidos para garantizar su aplicación. Y para ello, vuelvo a decir que me sorprendió la cantidad de sistemas de información que hay en marcha y la cantidad de información de altísima calidad que dispone tanto el municipio de Río como el Estado de Río como el propio gobierno federal a través de organismos como el Servicio Geológico Nacional. Por tanto, es fácil poder abordar estas tareas cuando los sistemas de información, las infraestructuras de datos espaciales están tan avanzadas y tan desarrolladas, ¿no? Algunas, tenemos que decir también que hicimos un trabajo enorme de colaboración con el Sistema de Información Geográfico Cultural del IFAM o con el IPP, el Instituto Pereira Pasos y el Instituto Río Patrimonio de la Humanidad, para poner estas informaciones al día y poder hacer que efectivamente esta interoperabilidad entre las distintas capas de información pues fuera directa. Pero no quería cerrar la conferencia sin hablar de nuevo de las aguas. Yo creo que de todos los desafíos que hemos hablado, el principal es volver a retomar el valor de las aguas, el valor de la vida que las aguas representan dentro del conjunto de todos estos espacios. No estamos hablando solo de la parte central del macizo de Atijuca, sino también del frente marítimo y del área sumergida más próxima de los estuarios o de los frentes marítimos en general, ¿no? Tanto de los acantilados como de las playas, como de todo esto, ¿no? Y por tanto, volver a ver el agua como un recurso valioso en sus distintas manifestaciones dulces, salubres o saladas. Esta infraestructura de las aguas, que además nos permite conectar con la ciudad histórica, ¿no? Uno de los sitios que más me impresionó en mis visitas a Río, además de todas estas fuentes, cascadas, chafarices que llenan la ciudad y todo el entorno de los paisajes cariocas, llegando incluso hasta el acueducto de Lapa, ¿no? Que es uno de los elementos más destacados, pero hay algo que me llamó mucho la atención, que fue la Madre de las Aguas, que es el primer depósito y captación de aguas de la ciudad de Río de Janeiro, elaborado por los jesuitas a mediados del siglo XVIII, y que a través de canales va bajando hasta llegar al chafariz de Carioca, que es uno de las fuentes más importantes y más reconocidas, que estaba a los pies del convento de San Francisco en el centro histórico de Río de Janeiro, y es la misma Madre de las Aguas, el mismo sistema de depósitos y canales que abastece el acueducto de Lapa, que en el fondo servía para llevar este agua hasta el centro de la ciudad y sobre todo hasta lo alto del cerro de San Antonio, donde estaba el de San Francisco. Por tanto, y como conclusiones, podemos dar estas 13, ¿no? Que son considerar las favelas como patrimonio cultural y considerarlas también como en su papel para la mejora y la recualificación del paisaje, incluir la Copacabana como patrimonio federal. Es curioso que Copacabana es patrimonio mundial, pero no es todavía un bien federal protegido, no está declarado bien de interés cultural. Pensar los cambios climáticos con soluciones pensadas desde el paradigma de las infraestructuras verdes y no pensar los riesgos exclusivamente en los riesgos de influencia directa, sino también aquellos de influencia diferida o de segunda secuencia dentro de los riesgos de la zona,
como son los riesgos de afección a los ecosistemas o los riesgos de pandemias o enfermedades graves, ¿no? Pensar el patrimonio como un sistema, no como elementos puntuales, esos 180 bienes federales, que son 350 bienes regionales, que son 2.000 bienes protegidos a nivel municipal, que son 12.000 bienes inventariados dentro de las distintas APACs o áreas de preservación del ambiente cultural, pues tienen que entenderse en sus relaciones entre sí, ¿no? Los fuertes con los fuertes, los conventos, las iglesias con los conventos e iglesias, los ingenios con los ingenios, el patrimonio de las aguas con el patrimonio de las aguas, ¿no? Entendemos que sistematizar el patrimonio es otro de los grandes desafíos del futuro, ¿no? Ampliar el centro histórico y los lugares históricos conectándolos con los paisajes cariocas, integrar Niterói y las áreas militares en circuitos turísticos. Es una zona que se puede visitar muy mal porque está de acceso reducido, pero que tiene un altísimo interés, entre otras cosas, porque desde ahí se ve muy bien Río de Janeiro, ¿no? Pero no solo las playas o el lago de Piratininga, por ejemplo, que parcialmente entra dentro de la Declaración de Paisaje Mundial, pues son zonas muy interesantes para visitar, ¿no? Mejorar la seguridad en la zona, promover un transporte ecológico sostenible y nuevas centralidades que permitan distribuir la oferta turística y la oferta patrimonial, unir y ordenar jardín botánico y huerto forestal con el bosque de la Tijuca y la Gúa, ¿no? Es un punto clave de la declaración. El puente que se produce entre la Lagoa Rodrigo de Freitas, que prácticamente está conectada con el océano Atlántico, y el macizo de la Tijuca, que está protegido encima de la cota entre 80 y 100 metros, a través justamente del jardín botánico y del huerto forestal, ¿no? Luego se convierte en piezas claves no solo del patrimonio cultural, sino piezas claves de las conexiones ecológicas y conexiones verdes entre todos estos espacios, ¿no? Repensar el patrimonio inmaterial, los terreros, los quilombos, los elementos simbólicos que están malamente reconocidos. No estamos hablando de lo que sí recoge la declaración, que es el samba o las rodas de samba o la capoeira o otras tradiciones características, digamos, de la zona más turística, sino estamos hablando del patrimonio interior, del patrimonio inmaterial asociado con los pueblos minoritarios, sobre todo con los pueblos que no son tan minoritarios, por otro lado, ¿no? Pero sí culturas minoritarias, ¿no? En su expresión y en su reconocimiento, podríamos decir, ¿no? En su extensión. Que son, pues eso, los terreros, los quilombos, en fin, todas estas tradiciones de matriz afro-brasileña o de matriz indígena, que de alguna forma se están perdiendo porque no han sido reconocidas con el debido rigor que deberían haber sido reconocidas. Otro aspecto fundamental, aunque no hemos hablado mucho de ello, pero tenemos unas 130 vistas y conexiones visuales y unos 50-60 miradores de altísimo valor que es necesario considerar pensando el vacío como una parte del área de interés de este gran espacio, ¿no? Es decir, protegiendo las vistas y protegiéndolas de infraestructuras o elementos que pudieran alterar, ¿no? La calidad y los valores ya reconocidos. Y otro aspecto fundamental que tiene que ver con el tema de la incorporación de las áreas marítimas litorales es la inclusión de las islas, tanto Cagarras como Boa Viagem como Tijucas, dentro de la declaración como elemento. Y esto es todo lo que les queríamos contar. Muchísimas gracias por su atención y eh, debajo de este vídeo abriremos un área de preguntas para el que quiera preguntar. Iremos respondiendo a medida que podamos para intentar profundizar en algunos de los aspectos que hemos tenido que pasar de forma rápida en esta rápida exposición. Muchísimas gracias.